Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este martes Mi Trading de 8 de julio. Giancarlo Prisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, un poco. Ha sido una sesión un poco pesada. Pero también esta Ahora. trampa que no nos deja respirar. Entonces, antes con Alberto estábamos más blanda. Más 79 años, ¿dónde pilla toda esta energía? Yo no ¿Tiene sé, algún producto mágico? No yo lo creo que sé. tiene barritas energéticas secretas, de esas que no se comercializan. Yo qué Barritas sé, no lo energéticas sé, no lo sé, la varita mágica. que le van dando la No, como, energía. no, los champiñones mágicos, como es, ¿sabes? Como en los La luz. videojuegos, ¿no? Como el Super Mario, los videojuegos que les da como poder, ¿no? La barra de energía y tal. Bueno, en fin, sí, sí, Increíble, no sé qué le increíble. pasa a Trump, pero debería irse de vacaciones un poquito, porque nos vendría bien a todos, ¿eh? Un Un poquito de poquito, calma. sí, 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 Bueno, sí. antes de hablar del mercado, de todo lo que está pasando, además del día de hoy en concreto, martes, porque hoy también hemos tenido una apertura muy complicada. Antes de Sí. todo eso, permíteme que te felicite por tu cumpleaños, que lo acabas de celebrar. Te Eh, veo muy bien, te veo en forma, te veo moreno, te veo guapo, ¿qué más queremos? Así que bueno, muchas estoy felicidades haciendo y espero gimnasio, que hayas eso sí. tenido un buen fin de semana. Sí, bueno, estoy haciendo gimnasio, retomando un poco de ejercicio porque lo necesito. Sí, bueno, la verdad que he encontrado un sitio a pie de monte, al lado del mar, un restaurante un poco particular, he comido en medio de la natura, Bien. pero, pero un restaurante de categoría, no era, la verdad que me he comido unos pescados, unas cositas que hacen aquí. Me lo pasé bien porque me hicieron una mesa donde estaba yo solo con Belén y la verdad lo pasamos muy bien. La verdad eso sí lo he agradecido. Me he pasado un par de horas en descanso. Eso sí, papo, una cosa tranquila propio, ¿no? No soy muy festejero, lo sabe, pero Un poquito la tranqui. verdad, no, lo he agradecido papo, esa zona un poco tranquila, porque claro, aquí también hay Mm. mucho guiri, como puede imaginar, por todas partes. Pero he encontrado este sitio. Lo bueno de Grecia es que tiene talmente tanta playa y tanta costa salvaje que en práctica siempre encontrarás un sitio donde estarás tú solo. Es increíble, pero es así. Si te Eso en pones a España es girar, imposible. no, España no. En Cádiz el único sitio que puede ir es Cortadura, que sería la playa que está propio a la entrada de la ciudad, porque es enorme. Entonces, si tú vas allí, tiene mucho espacio, pero en general la sensación que tiene siempre aquí, pero no la tengo solo yo, he hablado con mucha gente del tema y todos me han dicho la misma cosa, que también la gente que vive aquí, tengo amigos que viven aquí, dice, yo tengo mi rinconcito y siempre dice que no hay gente, que sea julio, agosto, porque son un rinconcito que a lo mejor tiene que ir con el coche específicamente, que Claro. van, digamos, una cierta cantidad de gente de un barrio. La cosa es muy potente, la verdad. Pero te digo, lo bueno que aquí es bastante ordenado, no es una cosa masificada. Hombre, algún restaurante lo he tenido que reservar, obviamente, porque no estoy yo solo, pero se encuentra fácilmente sitio, incluso algunas noches no encontraba sitio, pues los griegos son muy, muy amables, la verdad. Y había una tabla con un montón de señores, me han dicho, mira, mis amigos no están, siéntate aquí, no te preocupes. Y me empezaban a hablar y no, no, la verdad que es un ambiente muy relajante, eso sí. Mm, También la noche no hay mucho ruido, porque también los griegos son personas a cierta hora, cierran todo, no huele un mosquito. Una Claro. forma muy distinta, cioè, como me gusta a mí, como me gusta a mí. Una forma muy, muy bien hecha, ordenada, la verdad que sí, pero claro, te repito, eh, digamos que es siempre una cuestión de cómo te organizas, porque si quieres sitio lo encuentras siempre. El único problema es que necesitas siempre un poco de tiempo, paciencia, etc. Pero es complejo. Como este mercado hay más. Has tenido 2 horas con un mal de cabeza brutal. Espero que Bueno, que vaya apertura la de hoy. Nos hemos dado de cabeza contra un mercado que subía, bajaba, toda bajaba, esa subía, caída bajaba. eran falsas. El problema han sido la segunda ola, que era una mentira. Pero he dicho, pero no se puede hacer una cosa así. Luego lo amplifican, lo reamplifican y hacen siempre la misma cosa. Bueno, en teoría esta tarde debería seguir
un poco subiendo, veremos, pero te digo, es un mercado, este es un poco el tema del día, ¿no? Porque el mercado está un poco tieso, pero tenemos que hablar de alguna temática específica sobre esta situación, porque debo obligatoriamente mandar a tener mucho cuidado porque no es tan bonito como parece. Y hoy hablaremos un poco de esto, ¿no? Un poco una mezcla entre Trump, la mezcla entre la guerra del precio del petróleo, el estancamiento psicológico que tienen un poco todos los inversores, la temporada de informe. Hay una marea de cosillas que tenemos que tener en consideración. Me Y creo que es interesa, el... sí, Dime, perdona, dime. Giancarlo, me interesa esto que dices del estancamiento psicológico, porque no sé si tiene que ver con esto o te refieres a otra cosa, No, no, pero no. todos los traders Eh, llegamos al verano fritos ya. O No, sea, no, el problema de cómo se está moviendo el mercado uf, la verdad, ¿eh? es un estancamiento psicológico que llega a todos los niveles, que es conectado con todo lo que ha pasado desde febrero. Y claro, los inversores están un poco quemados, más quemados en el sentido, ¿no? Que están agotados, obviamente, nosotros también estamos agotados, es justo, pero en términos propios de posicionamiento, está un poco estirada la cosa y es un poco peligroso. Y esto quería hablar un momento porque he hecho un poco de estudio de posicionamiento y ahora hay que tener un pelín cuidado. Esto es un poco la cosa que tenemos que ver. Pero vamos punto por punto, así la hacemos ordenada, que tengo aquí toda la lista bien hecha. Lo primero Ok. es los aranceles, porque claro, esto, aunque estoy cansadísimo, esto sí, ese estancamiento psicológico puro, los aranceles de Trump, es una cosa alucinante. Como dijimos, ¿no? Los mercados olían un poco ¿cómo puedo decir? La típica maniobra de Trump, dice, sí, el 9 de julio, claro, no, ¿qué ha pasado? Eh, pero ha hecho algunos cambios, ¿no? Trump, obviamente, yo hasta eso, digamos, hasta mañana tendría un poco cuidado porque ya hasta el miércoles, porque la cuestión es que estamos un poco presionados, pero ha cambiado un poco la estructura de cómo impuesta esta cosa, ¿no? Entonces, sabemos que el arancel es una estrategia de negociación que tiene una amenaza inicial y una posterior apertura, ¿ok? Como ha hecho, por ejemplo, en Japón, que ha puesto el arancel de los 25% sobre los productos que vienen de Japón y Corea del Sur. Está haciendo extensiones a Sudáfrica, Laos, me lo he escrito todo, Myanmar, Indonesia, Bangladesh, Tailandia, Camboya, Bosnia, Serbia, Malasia, Kazajistán y Túnez. Bosnia no lo sé por qué, y Serbia tampoco, no lo he entendido, la verdad debo estudiar. Y harán entre el 25 y el 40%. El 40% obviamente van a los países, no sé si hemos hablado del Vietnam, pero Trump ha cerrado un acuerdo con Vietnam donde los productos semi-trabajados no tienen un arancel del 20 como la puesto por los demás, sino el 40. ¿Por qué? Porque China hasta ahora ha girado un poco la tortilla y hacía sus productos y la parte final la concluía en Vietnam. Y luego de Vietnam iban a Estados Unidos. Y como tal no pagaba el arancel. Trump lo sabe y ha puesto a todos esos países del sureste asiático, que es Tailandia, Myanmar, Camboya, Malasia, todos esos países que China utiliza para girar alrededor del arancel el 40%. Obviamente China no estará a mirar, seguramente no le habrá gustado esta cosa y no le va a gustar, pero todo esto, ¿cómo funciona, Alberto? Si venga, la ha dicho 1 de agosto, pero esta vez la ha dicho, no es vinculante la fecha, es una medida para aumentar la presión negociadora, pero al mismo tiempo quiere dejar claro que quiere cerrar el trato, pero te doy tiempo para razonar. Y te dará concesiones posibles ante esta fecha. ¿Ok? Es un patrón que el mercado ya obviamente conoce. Es un patrón que el mercado ya no escucha, ni vea, ni le interesa. Tanto es verdad que esos días que ha habido todo este jaleo, el mercado no ha caído nada prácticamente. Hasta ahora no ha hecho nada. Como tal, el impacto es limitado. Por ejemplo, el S&P el otro día perdió unos 0,8, una volatilidad comunque bajísima y no ha habido ninguna venta significativa. ¿Cuál es el problema de esta reacción, pero? Es una reacción estancada, donde no hay pánico, pero se espera.
tampoco el mercado puede reaccionar con tanta fuerza. Porque si es verdad que la estrategia de Trump es algo que los operadores han asimilado, dice, vale, esto no me interesa ya. Okay. No habrá reacción impulsiva a menos de cosas muy pesadas. El problema es el apalancamiento, porque el apalancamiento se ha bajado mucho y la volatilidad se mantiene por eso baja. La codicia se queda alta, el famoso índice de miedo de avaricia, ¿no? El greed and greed, está a un máximo histórico. He visto también la exposición ya está muy alta por parte de los fondos de cobertura y los vendedores en corto, pero Alberto, han desaparecido. Esto es una cosa que puede parecer positiva, pero no lo es. Porque si todo el mundo ha quitado los cortes tanto alcista, si de repente alguien vende de una forma rápida y repentina, el mercado puede tener correcciones rápidas y duras. Se puede hacer una bola de nieve, ¿no? Una especie de squeeze en el que según se vayan cerrando posiciones alcistas, según vaya cayendo, eso se haga bola de nieve y pueda ser una caída rápida, ¿no? Exacto, como tal, hay que tener cuidado, porque casi todo el mundo está en una dirección. Ojo, por eso lo puedo llamar un punto muerto psicológico. Nadie quiere vender agresivamente por miedo a una nueva etapa alcista, pero pocos están dispuestos a aumentar el riesgo en estos niveles de precio tan alto. Es la típica fase veranea. Como tal, esto lo tenemos que decir porque luego esto será una clave a seguir con las trimestrales. Y esto es importante. Ahora, otra cosa que pero hay que nombrar, porque muchos a lo mejor no le han hecho caso, pero es importante, la amenaza a los BRICS, famosos países Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, etc. Trump ha amenazado, toda la administración americana ha amenazado un arancel adicional del 10% a estos países. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que quiere hacer es una medida política. ¿Qué quiero decir? Sabemos que estos países están intentando desarrollar un sistema de pago alternativo al dólar. Y como tal se consideran países con política antiamericana, como dice Trump. Y como tal, este sistema alternativo al dólar tendrá que ser punido como tal. Este impacto es limitado por ahora, obviamente, pero si esta situación se va evolviendo, se podría crear una alteración de los flujos comerciales global, ¿no? Como tal, la economía emergente podrían ser afectadas, ¿no? Porque depende mucho del comercio con Estados Unidos. Como tal, esto es una cosa que se queda aquí por ahora, pero la recordaremos por la próxima vez. Otra parte que hay que hablar es el petróleo, porque ha habido una decisión muy importante por parte de la OPEP Plus, que empezará en agosto. Adelantar el regreso de la producción a 548.000 barriles por día. Como tal, esto ha sorprendido a muchos analistas, eso sí hay que decirlo. Es una estrategia mirada a recuperar cuotas de mercado, pero puede ser un arma a doble filo. Tenemos en cuenta que la Agencia Internacional de la Energía ha dicho claramente que por el final del año podríamos tener un superávit del 1,5%. Eso significa que un exceso de producción podría crear un problema. Estamos hablando de otoño y podría volver el precio a caer. Como tal, tenemos dos escenarios. Si el petróleo cae demasiado, podría ejercer una presión en los balances de los países productores y asustar los mercados emergentes. Pero a un precio más bajo también puede enfriar la inflación, abriendo la puerta a política monetaria expansiva. Tampoco puede subir mucho porque se crea presión inflacionaria y se crea un problema en términos de crecimiento económico. Es un equilibrio, pero en este momento muy frágil. Dependerá sobre todo de lo que eran Arabia Saudí y Rusia. Ahora veremos las trimestrales. Esta es una grande prueba por el mercado y es un punto delicado. Sabemos, como he dicho ya, que en varias ocasiones que por esta trimestrales los analistas han bajado ligeramente, bastante, mejor dicho, el objetivo de precio, el objetivo de facturado, y esto debería ayudar al menos a la mayoría de la empresa a ir por encima de la expectativa, aunque de poco. Pero el problema es que en este momento en el NSP tenemos una exposición de los fondos de cobertura y fondo cuantitativo, y como tal no hay mucho margen a la alza por ahora.
Lo que sí es importante tener cuidado porque el mercado está muy cargado y claro, si alguna trimestral importante sale mal, se puede tener movimientos bajistas muy rápidos. Obviamente no hablo de inversiones ni nada, pero puede haber movimientos rápidos a la baja. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se trabajaría obviamente esta es una hipótesis de tipo concreto que tengo que hacer porque es una hipótesis que yo debo basar en lo que es la forma con la cual se exponen los inversores. Una cosa muy sencilla. Si la ganancia que sale en línea con la expectativa, podremos ver tomas de ganancia. Sobre todo lo que no tiene que decepcionar son todo lo que es crecimiento, tecnología, todo esto tiene que ir bien. Pero estamos hablando de repunte, cuidado, ¿ok? Como tal, tenemos también un dato curioso, donde muchísimos fondos de cobertura siguen teniendo una exposición neta bajista con esa acción. Esto es una divergencia peligrosa, pero sabemos que los fondos de cobertura muchas veces se equivocan y pueden hacer desastre. Como tal, en todo este jaleo, porque esto, repito, no podemos dar ninguna indicación, van a ser un par de semanas un poco pesadas. Digamos que el mercado es como si fuera en un estado de apnea, con un equilibrio frágil. Como tal, tenemos una apnea, una espera. Es como si están todos así y están esperando para como si llega, se acaba esta presión, ¿no? Está paralizada literalmente. Pero la tensión es alta y se toca en la superficie. Como tal, las preguntas que debemos planearnos son tres, en mi opinión. Primero, ¿Trump realmente cumplirá su amenaza arancelaria o está fanforeando? Porque el problema para mí no es ni una ni otra, es un intermedio, pero el problema es que ya he dicho muchas veces que esta negociación empieza en meses y yo por ahora no le voy a dar mucho peso, a menos que el señor Trump, y eso es el problema que no podemos gestionar, pilla y empieza a tirar golpe y cohete, pero hecho. Está claro que un arancel del 40% es fuera de cualquier lógica humana. Vuelvo a decir, ya el 10 es suficiente, al 20 ya estamos así. A partir de allí, todo lo que es por encima de 20, damas y caballeros, es ruina, es recesión, llamarlo es crash, punto. No lo digo yo, lo dicen los números. Es insostenible un arancel de ese tamaño, se arruina totalmente la economía de un país. Esto significa que tendrá que encontrar un acuerdo. Ahora, los problemas del acuerdo son distintos. Los países del sudeste asiático tienen que apoyar a Trump en no permitir a China de girar los aranceles. Estos pobres países se encontrarán en un apuro porque no tienen China al lado. Esto es un burdel. Segundo, los países de la Unión Europea aún no se ha entendido cómo quieren acabar. Luego tenemos China, Japón y Corea del Sur, India, luego tenemos México, Canadá y México y Canadá, que son los que exportan más, Alemania, o sea, un burdel. Y además Trump me parece que va siempre un poco a simpatía, porque algunos países lo van machacando y otros no, según cómo se han portado con él. Por ejemplo, con Italia no he escuchado nada. Sánchez se ha hecho un pase un poco peligroso con la cuestión de la OTAN. No quiero hacer, ¿cómo se puede decir? Discusiones políticas. Pero está claro que si Trump va poniendo aranceles a España, como está la cosa, no creo que sea propio sabio, ¿no? Es decir, lo que quiere Trump es una marea de gente que se pone a su puerta a negociar. Si uno se presenta allí con buena disposición, siempre se puede llegar a un acuerdo. Pero tiene que ser siempre un acuerdo que sea más favorable a Estados Unidos. Como tú te pones contra de él, como que sea cualquier país, te digo. Yo lo que invito a que todos los gobernantes se calmen, porque tanto gritar no sirve para nada. Porque tanto Estados Unidos hará lo que le da la gana. Pero como tal, está claro que en una situación de este tipo hay que ser muy, muy atento y hay que tener muchísimo cuidado. Porque si varios países empiezan a pelear, el mercado no lo pillará bien. Pero, repito, tenemos otra ventana temporal, vale.
Fanfarronera no, ni significa que lo va tirando hasta que no llega a lo que él quiere. El petróleo es un problema enorme porque el petróleo es parte de esta cuestión de cortar los tipos. La Fed no hará nada ni ahora y no creo ni a septiembre. Porque si se crean turbulencias, cualquier turbulencia que toque inflación, puesto de trabajo, etcétera, no ayudará la Fed a cortar los tipos y podría a ese punto Powell hacerlo directamente al final del año. Yo creo que llegará a este punto, pero de este tema volveremos a tomar. Trimestrales, no sabemos si van a decepcionar o no, pero tenéis en cuenta que no tienen un peso, porque son de mitad de año, no tienen un peso importante. Las más importantes son del primer trimestre, el último trimestre del año. Pero veremos si no salen cosas, Alberto, particularmente extrañas. Si no salen cosas muy negativas, ¿no? Si es algo en No línea. creo que, cioè, si Apple, Amazon, todo bien. Y ya Pero hablaste de que quizás en esta ocasión los analistas, ¿no? Pues dan una previsión un poquito más a la baja para sí, que las empresas tengan la posibilidad de, bueno, pues coincidir un poco más con esa previsión, aunque el resultado no sea tan positivo, ¿no? Y el mercado no se lo tome tan mal. Estos truquitos pueden hacer que el mercado aguante bien, ¿no? sí, normalmente esas cosas están hechas por eso. Pero te vuelvo a repetir que en un contexto de este tipo, no creo que la trimestral sea el problema más importante por los inversores, porque en realidad la trimestral puede ir un poco mal, cosa también absolutamente normal. El problema pero habría que referirlo a otra cosa, que es la cuestión conectada con la evolución de los aranceles, porque todo un conjunto. Si los aranceles avanzan mal, el mercado, eh, ¿cómo puedo decir? Si el arancel avanza mal, el mercado luego verá a la empresa facturar siempre menos. Por eso, si no se resuelve el tema del arancel, no sabemos la empresa cómo van a gestionar su propia actividad. Porque esto es un problema que la mayoría de los inversores no han entendido, pero es así. O Claro. sea, no hay manera de planear una fase de actividad anual, de coste, de inversión, si no se clarifica ese tema. Ahora sí, la IA, claro, le importa, ¿cómo se dice? Un pepino, porque eso se vende, los chips se venden como el pan. La IA tiene que crecer, pero hay muchos sectores que están en dificultad, sobre todo el consumo, que mucho no vemos, el consumo está bajando. Hay muchos datos que no son positivos. Yo estoy preparando un estudio, pero no me lo he sentido hoy, Alberto, es un poco para respaldar mi teoría del 2026, ¿no? Pero no me lo he sentido hoy porque no, ya tenemos hace mucho calor y no quería, la verdad, no quería poner la hora en marcha porque es un estudio es un poco duro de digerir. No sé, no me la siento por ahora de presentarlo, pero no sé, a lo mejor la semana que viene me he hecho un estudio de todo. Pero en realidad debería ser visto como una oportunidad. Yo creo que a este punto ha llegado el momento de decir algunas cosas. Es un estudio larguísimo que estoy haciendo, son 3 semanas y como tal, si tú quieres, la semana que viene lo podríamos presentar. Lo podríamos, sí, sí, estaría genial. Estaría genial que nos lo contases para un poco ver las perspectivas para 2026, ¿no? Sí, porque en realidad estamos a la última ola, en mi opinión. Pero esta es una cosa que obviamente me puedo equivocar, pero tengo toda una serie de cosas que quiero hablar para el año del 2022 también, que muchas cosas porque la hemos visto bien. Y Mm, creo que la próxima vez sería el caso de ponerla un poco en el plan. Más que otro, no para asustar, porque no hay razón, pero tenemos que ver un poco algunos hechos, porque esto es muy importante. Pero repito, en mi opinión, hasta el final del año no creo que habría muchos problemas. Creo que el problema empezará a partir de diciembre, enero o abril del año que viene. No lo sé. Pero veremos. Esto ya luego daremos indicaciones más importantes. Yo diría ahora de pasar a la cripto para acabar, porque aquí todo el muy mundo bien. quiere saber. Un Desde luego que poco. sí. Desde Sí, luego que sí. sí. ¿Cuál es la situación y cuál es la previsión? Porque Mira, también nos... Sí, sí. dime.
No, no, simplemente que la cuestión es la liquidez. La liquidez sigue subiendo, hay un Vale. montón de liquidez. Solamente si habría un sell-off general podría sufrir el Bitcoin, pero en realidad está en una fase, al principio de una fase final especulativa. Y creo que Bitcoin podría sorprender muchísimo este verano, llegando a un valor. Bueno, ya he hecho mi estudio, más me puedo equivocar, pero si la cosa se queda así como está, podríamos llegar entre 120 y 135 por septiembre. 135.000. Simplemente porque no, si vosotros veis el movimiento que está haciendo en general, es muy plano, más no se mueve de allí, no sube o no baja. Es un movimiento típico veraneo porque la estacionalidad del Bitcoin no es muy potente esa fase veranea, pero la cosa interesante es que estoy viendo también mucha empresa, que no me acuerdo, una empresa, Alberto, ha vendido todo su Bitcoin y la ha Sí. convertido todo en Ethereum, pero me he olvidado del nombre, lo he leído Sí, esta sí, mañana, sí, sí, digo, lo he leído también, sí. No, no me acuerdo digo, quién fue. ¿quién es este loco? Sí, Pero bueno, la cosa interesante es que en esos meses ha habido esta moda también de ir corto en Ethereum, ¿no? Pero ha ido a ver un poco los tipos de financiación por Bitcoin y Ethereum. Están entre el 0 y el 10%. Ese tipo de financiación son los capitales que se utilizan para abrir posiciones apalancadas en derivado, ¿no? Y es muy bajo porque es coherente con la estacionalidad donde hay un desinterés, ¿no?, de los traders. Pero la cosa interesante que he notado, puede ser todo o nada, es que el caso de financiación ha sido más alto por Ethereum respecto a Bitcoin. Y no, aunque Ethereum está teniendo un desarrollo positivísimo, es propiamente porque esos tipos están subiendo, podría ser que podría empezar verdaderamente el momento de Ethereum, que yo sigo manteniendo una visual entre 5.000 y 6.000 por final del año. Ok, como tal tenemos indicadores potentísimos que poco a poco, la liquidez entra poco a poco, todo se está, es como, Alberto, es como si en silencio se está preparando el golpe final, pero sí. este Que luego silencio puede ocurre a lo durar mejor en 2 meses. semanas. Claro. Sí, tenemos que esperar a lo mejor octubre, noviembre otra vez, está claro. Pero la cosa interesante es que tenéis en cuenta que normalmente esa fase alcista que estamos viendo normalmente tiene un poco de respiro entre agosto y otoño, más es una fase propiamente temporal. Como tal, repito, por Bitcoin tengo una visión muy distinta de las demás cripto, porque la cantidad de dinero que la sostiene es enorme. Y no creo absolutamente que puede bajar más de tanto. Porque si lo dejan bajar como baja un poco, ¡boom!, compran. Ok, repito, retail que han comprado, los gestores han comprado un montón y no es normal que lo hacen tanto. Como tal, hay otra cosa que a mí me interesa, que aún la mayoría no lo entenderá, que es el ratio put call de la opción, que es lo mínimo histórico. Normalmente esto abre a una corrección, pero repito, una corrección, ¿cuánto podría ser? 4 o 5%, más aunque un 10. ¿Qué cambia? Nada, no cambia absolutamente nada. Es un mercado absolutamente eso de la cripto lateral, mas no tiene ninguna señal de cambio de tendencia. Esto es importante de tenerlo en consideración porque normalmente cuando pasan estas cosas, luego tenemos una situación de este tipo que crea una marea de altibajo y luego al fin y al cabo no cambia absolutamente nada. Como tal, nosotros lo iremos monitorando semana por semana, lo sabéis. Pero si debo ser sincero, lo que me da mucho de pensar, pero en términos positivos, es la resiliencia de Bitcoin, que es propio institucional. No sé, Alberto, si has notado su forma de moverse, que es propio típica de como un estándar pur, Sí, lento y pesado, pero sí. no se mueve de hecho, no hay esas oscilaciones como antes, No hay esa volatilidad. abrutadas. Y esto Mm. me da poco la idea de una acumulación a largo plazo que están haciendo la mano fuerte propio, la grande mano fuerte, el institucional, esos gordos bancos. Yo veo proprio que allí están preparando proprio toda la red para poder comprar a lo grande lentamente y luego de repente, ¡boom!, en la bomba atómica. Por eso, si yo no noto un cambio en esa forma de actuar,
Yo Bitcoin no, ni muerto lo voy a vender. Si no veo una gira abrutada, eso es fuera de cualquier lugar, salir de un mercado así. Por eso digo, intentáis tener un poco de atención y por ahora tranquilos. La temporada de altcoin será una consecuencia si llegamos a tocar 130, 140 mil, entonces empezaremos a ver cosas particulares. Realmente ese es un mercado muy, ¿cómo puedo decir en español? Pachucho, que me gusta mucho esa palabra, ¿no? Lateral. Yo Sí, uso vale, la sí. palabra pachucho que en inglés se dice choppy, pero me gusta Chopi, pachucho. sí, Eh, Pachucho es bonito sí, en sí, sí. español. Un poco de paciencia, es decir, no, evitamos el estancamiento psicológico, eso sí, monitoreamos, pero con relax, porque si no, no sirve para nada. Si habéis ajustado bien en la cartera, ya le hemos avisado la semana pasada, ¿eh? No tenéis nada que temer. Al contrario, se pueden presentar oportunidades enormes. De mientras tenéis que coexistir con un mercado veraneo. Plano, volátil, a cierto momento, sube, baja y volvemos siempre. Eso es todo por ahora. Muy bien, pues mantendremos la paciencia, la calma. Efectivamente, también las criptos se están moviendo de forma más institucional, como dices, y eso también nos hace confiar y nos hace mantener la tranquilidad, ¿no? De no ver ningún movimiento extraño o más grande de lo que podríamos pensar, ¿no? En Bitcoin y en Ethereum. Calma, tranquilidad. Yo también confío en que de repente, en el día menos pensado, empiece a dispararse y llegue ese bull run. Siempre suele aparecer el día menos pensado. Veremos, estaremos atentos. Sí. Y lo comentaremos y lo contaremos aquí también en el martes Mi Trading. Recordaros que os suscribáis aquí debajo si os gusta este contenido, que estamos cada lunes, cada martes con el matinal Mi Trading, con el martes Mi Trading, siempre con XM como nuestro patrocinador desde hace años, soportando y aguantando este contenido desde hace tantos años, contenido de calidad, contenido riguroso, contenido bien explicado, contenido en el que yo personalmente cada semana aprendo muchísimo, así que Giancarlo Prisco, muchas gracias como siempre por haber estado aquí. Nos vemos la semana que viene. Te dejo que sigas Bueno, disfrutando de unos días libres. Nos bueno, conocemos, tú eres muy trabajador, así que también intenta tener tiempo libre para descansar, lo intentaré. para calma y para disfrutar también bueno, de las vacaciones, ¿no? Y de ese momento también de descanso y de relax, que Exacto, falta hace también de vez en cuando, ¿eh? exacto, exacto. Lo intentaré un poco, un poquito. Pues aquí lo dejamos. Fuerte abrazo a todo el mundo. Que tengáis una fantástica semana. Hasta la semana que viene.